¿Cómo están? Bien, buenísimo. Bueno, como decía Jacob, vengo de la iglesia en San Andrés, aquí a un par de cuadras. Terminamos hace un ratito de compartir la cena y me vine corriendo. Vamos a compartir, como decía Jacob en la oración, vamos a compartir de la palabra de Dios, vamos a predicar su palabra, ¿no? Les invito a que vayan abriendo sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 4. Cuando uno piensa en la palabra predicación, evangelismo, ¿sí? Y piensa en lo que significa el evangelio, que significa las buenas nuevas, ¿no? Las buenas noticias. Pero el evangelio, como buenas noticias, es la buena noticia que comienza con una mala noticia, ¿sí? Vamos a decir, una mala noticia. Sí, la mala noticia. Somos pecadores. Tenemos que conocer a Cristo para que realmente nuestro pecado pueda ser limpiado. No hay forma de que lo podamos hacer por otro vía, ¿sí? Y cuando Pablo le empieza a hablar a Timoteo, ¿sí? Conocemos quizás un poquito acerca de este libro, quizás del autor y de a quien recibe la carta. Pablo le habla a Timoteo como si fuera un hijo, ¿no? A mí me encantan las cartas que le escribe porque es el hijo espiritual, aquel quien recibió, ¿sí? de Pablo 2 cartas muy directas, enseñándole cosas que también son muy llegadas al corazón de cada uno de ellos, hablándole acerca de cómo debía comportarse en distintas situaciones. Pero 2 Timoteo 2:4 nos dice: ninguno que milita en los negocios de la vida se enreda, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a quien lo tomó por soldado, ¿sí? Pablo le dice: ¿te enrolaste conmigo en esto? No nos metamos en otra cosa, vamos a hacerlo, vamos a predicar la palabra, vamos a agradar a aquel que nos tomó por soldado. Y en otro de los pasajes que dice, Pablo le dice que prediques la palabra en tiempo y fuera de tiempo. En todo tiempo tenemos que predicar su palabra. Jacob lo decía en la oración, ¿no? Tenemos que tratar de que la gente escuche el mensaje de salvación. Un mensaje que en muchas iglesias hoy queda diluido. Cuando te pones a mirar en YouTube y ves videos de distintos predicadores, se habla de un montón de cosas, pero poco de la sangre de Cristo, poco del perdón de pecados. Y nosotros tenemos la obligación de presentar el Evangelio no enredándonos con las cosas de este mundo, sino realmente como Cristo lo mandó, ¿sí? Ahora, cuando vos te pones a mirar, y ahora te empiezo a preguntar más profundamente, ¿estás siguiendo a Cristo o no lo estás siguiendo? Encontrás en 1 Corintios capítulo 9, versículo 16, un pasaje, ¿sí? Un versículo. 1 Corintios capítulo 9, versículo 16. Pues si anuncio el Evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el Evangelio, ¿sí? Pablo tenía una necesidad, pero fíjense cómo lo dice, ¿no? Cualquier maestra de lengua nos hubiera retado por cómo leemos, ¿no? Leemos la Biblia todo igual, al mismo tono, ¿sí? No hay signo de exclamación, no hay signo de pregunta, todo igual parece. Pero cuando dice aquí, dice Pablo, ay de mí si no anunciar el Evangelio. Una exclamación, hasta podríamos decir, de dolor, de preocupación. ¡Ay de mí si no lo hago! ¿Sí? Imagínate cuando subís al tren, vas viajando a tu trabajo y te sentás delante de un montón de gente y el Espíritu te empieza a decir, ¿por qué no predicás? ¿Por qué no predicás? A mí me duele cuando veo toda esa gente haciéndolo, ¿no? Que de pronto pasa un muchacho predicando el Evangelio y todos lo miran. Y digo, ¿por qué yo no lo hago? ¿No? ¡Ay de mí cuando yo no predico el Evangelio! Tengo esa necesidad. ¡Ay de mí cuando mis familiares no escuchan de mí que le predico el Evangelio! Creo que todos podríamos levantar la mano si preguntamos quién tiene a alguien, algún familiar que no sea creyente, que aún no ha escuchado el plan de salvación. Y este texto tendría que sonarnos en nuestro corazón diciendo, ¡ay de mí! Y Pablo decía, me es impuesta necesidad. Si nosotros tenemos una necesidad, ¿qué hacemos? ¿Te duele algo? Vas al médico. ¿Tenés hambre? Vas al supermercado, compras comida, vas a McDonald's, los más jóvenes, a disfrutar una rica hamburguesa, y suplimos esa necesidad de comer algo rico, de disfrutar. Pero cuando es el Evangelio, ¿qué nos pasa? ¿Qué nos pasa? Nos cuesta, nos pone el corazón un poquito duro,
Pero dice que Dios cambió nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, un corazón con sentimientos, un corazón que puede ver como Dios ve las cosas, con misericordia, con amor a aquel que no conoce. Y algo que nos pasa muchas veces, y lo digo a mí también, a los creyentes, es que nos cuesta predicar la palabra. Nos cuesta. La pregunta es, ¿cuántos versículos tenemos que saber de memoria para hacerlo? ¿Quién diría alguno? Cuenta, vamos, ¿cuántos? ¿Cuántos dirías? ¿4 o 5? Mira, ¿sabes qué? Yo compartimos en Jujuy con mi esposa muchas veces con Cecilio Ortega Yardé. Seguro muchos lo escucharon nombrar. Él nos comentaba su historia como misionero. Dice, yo me convertí a los 12 años, con Juan 3:16. Y con ese solo texto él salía por los montes a predicar la palabra. Un solo texto, un solo texto. Y la historia que quiero compartirte hoy es el primer mensaje que da Pedro, o uno de los primeros mensajes que da en Hechos, ¿sí? Y cómo Dios usa la palabra y tan solo en 14 versículos Pedro presenta el Evangelio. Y muchas personas fueron salvadas. Vamos a abrir nuestras Biblias en Hechos capítulo 2, versículo 22. 14 versículos le bastaron a Pedro para explicar lo que se había hecho mal. Por eso te decía que el Evangelio es las buenas nuevas de salvación, pero que comienzan con una mala noticia. Él les dijo a los judíos que se habían equivocado. Qué difícil decirle a alguien que se equivoca, ¿no? Cuando tu esposa te dice, te equivocaste, yo te dije, durísimo. Pero vamos a leer en Hechos capítulo 2, versículo 22, cómo Pedro les explica a aquellos que estaban en ese lugar cómo se habían equivocado y cuál fue el impacto de haber escuchado las buenas nuevas de salvación. Dice el versículo 22, varones israelitas, dice, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. ¿Sí? Pedro les hablaba a los israelitas y mira, imagínate esto, quizás muchos de ellos comieron cuando Jesús multiplicó el pan, cuando Jesús multiplicó los peces. Quizás muchos de ellos vieron esas señales y prodigios cuando sanó a algún enfermo, cuando dio vista a un ciego. ¿Sí? Varones israelitas, ustedes que vieron esto, dice, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. ¿Sí? Ya le está explicando, mirá que a ese que vos mataste, resucitó, venció la muerte. Y dice, porque David dice de él, veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no será conmovido, por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, no permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Sí? Les explicó, les leyó, hablándoles de lo que ellos creían, ¿sí? Lo que ellos creían. Sabían que Jesús había muerto. Vieron Pedro resucitado a Cristo. Y él les estaba transmitiendo esas buenas nuevas. Ahora miren esto, dice, varones hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David que murió y fue sepultado. Y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo con juramento de Dios, le había jurado que de su descendencia en cuanto a la carne levantaría al Cristo para que se sentase en su trono. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que saltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Porque David no subió de los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Así nomás. Cuando Pedro les explica el plan de salvación, la gente estaba escuchando las cosas que le decía. A veces queremos esconder el Evangelio. No le queremos decir a la gente que es pecadora, que hacer
Maldad, robar, mentir, drogarse, alcoholizarse, son pecados. No, porque no le queremos que se ofenda, no queremos que se enoje. Yo quiero decirte que lamentablemente el Evangelio es mostrarle a la gente esa realidad. Porque delante de Dios no se puede entrar con pecado. Una de las condiciones que nosotros tenemos que cumplir para entrar en la presencia de Él es arrepentirnos de aquellas cosas que hicimos mal. Y a veces parece que se disfraza el Evangelio con cosas lindas. Sí, queremos hablarle a la gente del amor de Dios, queremos hablarles de las bendiciones que Dios tiene. Pero esas bendiciones y ese amor, ¿sí?, son para nosotros, sus hijos. Porque dice que Dios castigará. ¿Sí? Pensemos en esto, Dios con una de sus manos te está diciendo ven a mí. Con una de sus manos te está invitando a gustar de su amor, gustar de su presencia. Pero pensá que mientras tanto con su otra mano detiene su ira, que pronto va a consumir este mundo. El tiempo es hoy, en cual vos podés tomar la decisión de poder acercarte a Cristo. Ahora, cuando Pedro les explica a estos hombres lo que habían hecho mal, ustedes tomaron a Cristo y lo crucificaron. Ustedes tomaron a Cristo cuando Él había venido entre ustedes para darles amor, para darle muchísimas cosas. Y sin embargo, ustedes lo crucificaron. Ahora, muchas veces nosotros decimos, bueno, pero yo no estaba ahí. ¿Sí? Pero eso es lo que quiero decirte, que Cristo cargó tu pecado. Cristo murió por tu pecado también, porque tu pecado es el que te condena al infierno y tu pecado es el que no te permite estar en la presencia de Dios. ¿Sí? Muchos creen que van a poder acercarse a Dios por distintas vías, ¿no? Si leemos la Biblia en Génesis, vemos hombres que construían una torre muy alta. Y vino Dios y dijo, esto no es lo que tenés que hacer. Mucha gente viaja al espacio pensando que va a encontrar a Dios. Piensan que van a llegar a Dios haciendo cosas buenas, ¿no? Y conocemos los textos que están en Efesios, ¿sí? Que ninguna obra nos va a salvar. Nada que vos puedas hacer puede salvarte, solo el amor de Cristo. Y mientras Él con su mano te extiende, su mano de amor para decirte ven a mí, ¿sí?, con su otra mano detiene su ira, ¿sí? Pensá en esto. Podés elegir entre optar por el amor de Dios o la ira de Dios. En tu corazón tiene que haber hoy una decisión. Muchas personas se presentan delante de Dios. ¿Y qué van a hacer cuando lleguen ahí? Examínate si estás en la fe. Examina tu corazón para ver si realmente hoy sos un hijo de Dios. Y cuando estas personas escucharon ese mensaje, escucharon estas palabras como las que estamos leyendo ahora, donde vos decís, ¿qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con esa gente? Fíjate lo que dice el versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Sí? Cerró el discurso Pedro. Y fíjate el impacto sobre los corazones. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué harás hoy con tu vida? ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas a presentar delante de Dios sin haber arreglado tus cuentas? ¿Sí? Cuando pensás en estos hombres, dice que se compungieron en su corazón, se sintieron mal. Pensarlo recién cuando leíamos, ay de mí, decía Pablo, ay de mí si no predico el Evangelio. ¿Sí? Y mientras cuando vos lo hagas, vas a ver del otro lado las personas tomando una decisión, con tristeza por su pecado, pero con alegría de haber optado por una salvación eterna. Y ves esta frase dice, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? ¿Qué vas a hacer con tu vida hoy? ¿Sí? Cuando vos pensás en todas estas cosas, quiero decirte que mientras Dios está en el cielo junto con su Hijo, ¿sí?, hay alguien que se preocupa por vos. Si abrís tu Biblia en Juan, capítulo 16, ¿sí?, antes de que volvamos aquí a Hechos, no cierres tu Biblia en ese lugar, unas páginas antes tenés Juan, capítulo 16, versículo 8. Pensá lo siguiente, y te hablo, cuando vos hagas la obra de evangelista, cuando vos prediques el Evangelio, hay alguien que va a estar ahí. Dice el versículo 8 del capítulo 16, cuando venga, ¿sí?, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Sí? El Espíritu Santo es quien se encarga de hacer la obra. No soy yo, no sos vos, solo somos mensajeros. Aquel que obra en los corazones, dándole a entender a la gente cuál es la realidad de su vida, es el Espíritu Santo. Es esa voz que está en tu corazón golpeando y diciendo, hey,
te has equivocado, has hecho las cosas mal y debes solucionar tu situación con Dios. Ahora, cuando vos ves el versículo 13, dice, pero cuando venga el Espíritu, Él os guiará a toda verdad. Él te guiará a toda verdad. ¿Sí? Jesús dijo en Juan 17, 17, dice que santifícalos en tu verdad, mi palabra es verdad. La palabra que leemos hoy, la Biblia, es la verdad de Dios, es la palabra de Dios. ¿Sí? No hay otra verdad, no hay otro camino en quien yo pueda ser salvo, en quien vos puedas ser salvo, solamente ¿quién? Jesucristo. Jesucristo. Y tenemos que tomar esto en cuenta. Ahora nos toca a nosotros el desafío de decir, yo tengo que salir a predicarle a la gente. Yo tengo que contarle estas buenas nuevas. Y cuando volvés a Hechos y ves lo que sucede con estas personas, dice que dijeron, ¿qué haremos? ¿Qué haremos? Versículo 39. Perdón, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Arrepentite. Arrepentite de tu pecado para que realmente tu salvación pueda ser completa. ¿Sabes? Muchas veces queremos enseñarle a la gente que crea en Cristo y con eso va a ser salvo. ¿Sí? Conocemos el texto más, a todos los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es buenísimo, pero no nos olvidemos de esto que es tan importante, porque dice que hasta los demonios creen y tiemblan en lo que nosotros estamos diciendo, ¿sí? Pero tenemos que pensar en que las personas tienen que conocer el Evangelio y tienen que tomar una decisión de arrepentirse. ¿Puede entrar al cielo una persona que no se ha arrepentido de su pecado? ¿Puede entrar al cielo una persona que dice haberse arrepentido y su actitud no cambia? ¿Cuál fue la real de tu conversión? Cuando hablamos de conversión decimos que una persona que iba tomando un camino de pronto deja ese camino para tomar otro. Ahora, si sigue con las mismas actitudes, dudamos que realmente haya tomado una decisión veraz por el Señor. ¿Has tomado realmente decisión por Cristo? ¿Ha cambiado Cristo tu vida? ¿Sí? Fíjense que cuando Jesús tuvo un encuentro con cada persona que se encontró, las vidas fueron cambiadas, fueron transformadas por el Evangelio. Este Pablo al que nosotros leíamos al principio, ¿sí? Ese Pablo que perseguía a la iglesia, dejó de ser perseguidor. Y muchos que se acercaban a él se acercaban con miedo pensando, pero este era perseguidor de la iglesia y si ahora me acerco me va a matar o va a querer algo de mí. Sin embargo, su vida fue cambiada por el Evangelio. Te invito a que busquemos y reflexionemos sobre esto, arrepentir y cambiar. Vamos a Juan, primera Juan, libro que está casi al final de las Biblias. En primera Juan, Juan nos habla de varias cosas. Y en el capítulo 1 encontramos 2 versículos, y en el capítulo 2 encontramos varios más, que nos hablan acerca de que si vos realmente tomaste una decisión de fe, tu vida va a cambiar. ¿Sí? No vas a desear hacer las mismas cosas que hacías antes. Fíjate lo que dice 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si yo digo que no tengo pecado, entonces la verdad no está en mí. Entonces quiere decir que si la verdad no está en mí, ¿qué hay en mí? ¿Bien? ¿Tengo pecado? Sí. Y tengo que reconocer que tengo pecado. Que he pecado y que necesito de la sangre de Cristo, como lo dice el versículo 7, para limpiar mi pecado. Ahora el versículo 9 dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. ¿Y qué dice? Su palabra no está en nosotros. La palabra de Dios mora en abundancia en vuestros corazones, dice la Biblia. Que la palabra de Dios more en abundancia en tu corazón. Si realmente amas a Dios, si realmente crees en Él, que la palabra de Dios more en abundancia. Y ahí es cuando aplaudimos a los niños cuando aprenden los textos. El tema es cuando nos volvemos grandes y parece que le damos un poquito de menos valor a eso y dejamos de aprender textos. Ya no tenemos a la escuelita dominical, a la maestra que nos enseña y nos dice, dale, este domingo este texto, el domingo que viene el otro texto. Y cuando somos más grandes nos cuesta más, parece que nos ponemos más vagos. O quizás ya nos creímos que ya sabemos todo, que ya no necesitamos seguir aprendiendo. Tenemos que seguir creciendo, tenemos que seguir leyendo la palabra, para que nosotros podamos predicar y sea la palabra de Dios la que hable. Ahora fíjate el versículo, capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que nosotros conocemos, si guardamos sus mandamientos. Si conoces a Dios, vas a guardar sus mandamientos. Y si vos guardás los mandamientos de Dios, vas a poder hacer lo que dice los siguientes versículos. El 4 dice, el que dice, yo le conozco,
y no guarda sus mandamientos, el tal que es mentiroso. Yo creo que a nadie le gusta que le digan mentiroso, ¿no? ¿No? No, dicen las chicas de ahí, no. Imagínate, vas por la calle, pasa alguien con un auto y te grita, ¡mentiroso! ¿Cómo te sentirías? Mal, ¿no? Bueno, muchos de nosotros nos tendrían que gritar así en la calle, creyendo ser cristianos y comportándonos como no cristianos, ¿no? ¿No seríamos farsantes, caretas? Alguno le diría. Tenemos que cuidar nuestro testimonio, guardar los mandamientos de Dios y hacer lo que dice el versículo 6. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Y ahí viene la pregunta difícil para nosotros, ¿no? ¿Estoy andando en los caminos del Señor? ¿Estoy andando como Él anduvo o no? Tengo que creer en Él, ¿sí? Tengo que confiar en Él, guardar sus mandamientos en mi corazón y mi estilo de vida va a ser otro distinto. Y Dios va a derramar sus bendiciones sobre mí y van a venir cosas hermosas de la presencia de Dios. Pero mientras yo no me comporte como Él, ¿qué puedo pedirle, no? Uno como padre ve a sus hijos cuando se porta bien y le da muchas cosas, pero cuando se porta mal llegan los castigos, ¿no? Es difícil, nos cuesta, pero realmente necesitamos eso. Tenemos que creer en Dios y seguirle. Ahora estos hombres cuando se arrepintieron en Hechos dijeron, bueno, ¿y ahora qué haremos? Bueno, ahora qué haremos, tenemos que ver estas cosas. Tenemos que cambiar nuestra rutina, tenemos que cambiar nuestra manera de pensar por la mente de Cristo. Andar como Él anduvo, guardar sus mandamientos en nuestro corazón, ¿sí? Y cuando uno ve el impacto de que vos decís, yo me arrepiento de mi pecado, cambio mi vida, sucede lo que dice Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice, vamos desde el 39, si retomamos, dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras, dice que testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Si vos realmente cambiás tu vida, vas a poder hacer esto con simpleza, testificar. Hace unos días hablaba con Washington Cubby y compartíamos muy temprano a la mañana, 6 de la mañana, ¿sí? Para muchos cuesta, ¿sí? Y me está costando, pero trato de seguir su ritmo. Y él me decía, Mauricio, ¿a cuántas personas le testificaste esta semana? Fue como un puñal, porque le digo, Washington, a nadie. Esta semana prediqué en la iglesia como predicamos todos los domingos, pero personalmente no le había testificado a nadie. ¿Y qué estás esperando?, me dice. ¿Qué estás esperando para hacerlo? Bueno, como les decía, hubo un cambio de actitud en mi vida y salí y dije, bueno, tengo que predicarle a alguien. Llegué al trabajo, enganché a uno de los chicos que trabaja conmigo en la oficina, digo, vení, tengo que contarte algo. Y pude testificar. Pero sentía esa necesidad, como Pablo lo decía, ay de mí si no predico. Bueno, salí preocupado de mi casa diciendo, a alguien le tengo que hablar. Hoy le tengo que contar a alguien del Evangelio. Y estos hombres cuando dijeron, ¿y ahora qué haremos? ¿Qué vas a hacer hoy cuando salgas de aquí? Si realmente la palabra que estamos hablando la estás entendiendo, ¿sí? Vas a salir de aquí con el deseo de servir, fervoroso de contar aquellas cosas que Cristo hizo en tu vida. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo Cristo en tu vida? ¿Qué cambió Dios en tu vida desde que aceptaste a Cristo? Porque quizás no ha cambiado nada. Y quizás aún no has tomado decisión, por lo cual no ha cambiado nada. Porque Dios es un Dios de orden y es un Dios que entra en tu corazón y comienza a ordenar las cosas, ¿sí? Él habla a tu corazón, Él quiere ver cambios en tu corazón, ¿sí? Aquel que toma por hijo dice que lo disciplina y lo corrige, ¿pero para qué? Para bendición, para vida eterna, dice. Y Dios quiere lo mejor para nosotros y para cada una de nuestra familia. Por eso te dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. ¿Qué pasa en tu casa cuando las personas aún no conocen? Es una lucha, seguro, pero tenemos que predicar. Somos llamados a predicar, ¿sí? Y cuando estos hombres lo hicieron algo que compartimos hoy aquí. Dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y las oraciones. Perseveraban juntos, unánimes,
partiendo el pan, compartiendo el vino, que son el símbolo de la muerte de Cristo en la cruz y su resurrección y lo que Él limpió nuestro pecado, pero también dice que perseveraban ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles. La doctrina de los apóstoles es muy sencillo. No había Biblia en ese tiempo como la tenemos hoy. La doctrina de los apóstoles era la vivencia que los apóstoles habían tenido junto a Cristo. Imagínate sentarte con alguien que estuvo junto a Cristo y te cuenta las cosas que vio. No, vos no sabés cuándo partieron el pan y los peces y se multiplicaban y todo el mundo comió y sobró. Y contarlo con alegría porque te sentís gozoso de contarlo. Cuando vos contás cómo Dios obra en tu vida, estás gozoso. Para aquel que se compra un auto nuevo, ¿qué quiere hacer? Lo para acá en la puerta de la iglesia para que los hermanos lo miren, qué lindo el autito que te compraste, hermoso, y vos contento diciendo, mirá el auto, qué lindo, tanto esfuerzo, tanto ahorrar. El que se compró una casa hoy que cuesta horrores o no se puede, dice, me compré una casa y todos aplaudimos, contentos. Cuando Cristo te salvó debería ser lo mismo o mucho más, pudiendo decirle a todo el mundo, me iba al infierno y ahora soy salvo. ¿Por qué nos cuesta tanto a los cristianos predicar aquello en lo que creemos? ¿Por qué nos cuesta tanto? Porque no vivimos como Dios manda. Porque los mandamientos de Él dice que no son gravosos. ¿Pero para quién? Para aquel que está viviendo en la fe, para aquel que está viviendo de acuerdo a sus preceptos. ¿Sí? No hay salvación sin arrepentimiento. Y quiero decirte que si aún no has tomado decisión, pienses en estos hombres, quienes crucificaron a Cristo, tuvieron la oportunidad de aceptar esa salvación. Y cuando vieron esa realidad en su vida, decidieron arrepentirse. ¿Qué haremos? Dijeron. Hoy tenés la posibilidad de elegir al Señor, de elegir su salvación, de poder decir, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿Qué voy a hacer con lo que queda de mi vida? ¿Disfrutarla a los pies de Cristo? ¿Disfrutarlas a los pies de Dios? ¿O vivir en este mundo con sufrimiento y dolor? ¿Sí? Te invito a que cierres tus ojos por un momento y pienses en estas cosas. ¿Ha Cristo limpiado mi vida? ¿Ha Cristo salvado mi vida? Dios quiere salvarte. Dios quiere acercarse a ti. Dios quiere llegar a tu corazón. Vamos a orar. Te agradecemos, Padre, porque podemos leer tu palabra, Señor, y es tan clara y tan precisa que tan solo 14 versículos bastaron para que Pedro explicara lo que los israelitas habían hecho mal. ¿Cuántas cosas están mal en nuestra vida? ¿Cuántas cosas aún debemos, Señor, cambiar? ¿Cuántas personas hay en este mundo que no te conocen y que no han tomado decisión por ti? Que realmente, Señor, tú puedas, Señor, hablar a sus corazones, que tu Espíritu, Señor, convenza del pecado. Y si realmente hay alguien aquí hoy que no ha tomado decisión, Señor, pueda entender que su vida está condenada al infierno, que es necesario que tomemos decisión. Es tan sencillo, Señor, que solamente basta con decir perdón. Padre, que realmente tú obres en los corazones y que tú sigas ayudando en nuestra vida, bendiciéndonos como hijos tuyos, Padre. Te agradecemos por este tiempo una vez más, por esta hermosa iglesia, Señor, que tú realmente les estés bendiciendo. En nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén.